Comenzamos nuestro programa de hoy, queridos amigos del Circuito de Éxitos, conversando con el doctor Jesús Peñalver. Él es abogado, es escritor, es articulista, pero también es poeta, o por encima de todo es poeta, y lo he llamado como poeta. Él hoy a las 10 de la mañana, o sea que tienen tiempo de llegar, se va a presentar por invitación del Colegio de Médicos de Estado Miranda en el auditorio del Urológico de San Román y va a hablar de nuestro Andrés Eloy Blanco. Querido Jesús, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días también a ti, gracias por la invitación. Siempre es placentero conversar contigo y muchas gracias por esta oportunidad que me brindas. Sí, dentro de poco, a las 10 estaré como has dicho, en el auditorio del Urológico San Román, invitado por el Colegio de Médicos, en una suerte pues de disertación, si no conferencia, sobre la vida y obra de nuestro grande poeta Andrés Eloy Blanco, con especial énfasis en su condición de humanista y le voy a dedicar bastante tiempo a su condición de humorista. De eso va el evento dentro de un par de horas. Bueno, la maravilla de Andrés Eloy Blanco es que no solamente fue un gran poeta, sino que fue un gran humorista. Y leí hace poco, Jesús, un escrito sobre los humoristas, no sé si fuiste tú quien lo escribió, hablando de Zapata, ¿no? Sí, En donde decías sí, que para hacer humor se necesita más inteligencia que para escribir tragedia, que el humorista era una persona civilizada. Bueno, creo que eso cuando es humor de verdad, ¿no? Porque hay humor muy barato que también, que tampoco es humor, pues, o sea, gente que dice una catajarria de groserías una detrás de otra, pero tiene su público y la gente se ríe de esas necedades, ¿no? O sea, eso creo que sí. lo difícil es ser un buen humorista como lo fue Andrés Eloy Blanco. Sí, hay que huirle a la saciedad del chiste fácil, del chiste barato, que no es humor, pues cabalmente. El humor, fíjate, lo definía Aquiles Nazoa, otro de nuestros prominentes escritores y humoristas, que el humor es una forma de hacer pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Ay, qué bueno está Y, eso. sí, y Zapata, de cuyo fallecimiento se cumplió un año más ayer, hace 8 años, el maestro Zapata cerró sus ojos. Él decía que el humorista era una persona muy seria, que decía cosas tan serias que hacían reír. No hay duda que el humor siempre está del lado, en el ámbito político siempre está del lado de la oposición. Así es. El humor siempre se enfrenta al poder. Es que el poder no tiene buen humor. El poder no tiene buen humor. Fíjate, hay una anécdota muy importante yo diría que de grata recordación, y esto que involucra a un militar. Era presidente de la República, Carlos Sublé, Ah, pero es y que Carlos Sublet, cuando asumió la presidencia, dejó de lado su condición de militar y fue uno de nuestros grandes próceres civiles. eso es cierto, gracias por el apunte. Pero cuando yo cuento esta anécdota, eh, me advierten que era militar y yo tengo que hacer esa acotación que Claro, tú claro, por supuesto. muy bien has referido. Lo cierto es que el joven que montó la obra, llamada Señor Presidente, muy atemorizado cuando el general Sublé lo invitó a Palacio, lo invitó pues, a Palacio de Gobierno para que le presentara la obra, lo cual hizo con cierto temor, creo que se llamaba Roberto Robreño, y Carlos Sublé sorpresivamente le dijo, vaya joven y monte su obra, que la república no se perderá porque el pueblo se ríe de sus gobernantes. La república podrá perderse si los gobernantes se burlan de su pueblo. Y Bueno, bueno, muestra un volviendo a... botón, Jesús, para muestra un botón de eso que estás diciendo. Perdón que te haya interrumpido. No pierde cuidado, una cesta de botones. Una cesta de botones. Una mercería completa es lo que tenemos de esos botones. Sí, y bueno, nos reímos levemente porque no nos podemos burlar de esta tragedia que vivimos. Bueno,
el personaje de quien voy a hablar dentro de un par de horas, bueno, Andrés Eloy Blanco, como te dije, su aspecto humanista, fíjate que capaz de escribir Vamos a hacer una frases cosa, Jesús, perdón, porque tenemos que identificar el circuito. Identificamos el Estamos de circuito, acuerdo. ya venimos contigo, ya venimos con Jesús Peñalver. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Jesús Peñalver, abogado, poeta, y va a dar una conferencia ahora a las 10 de la mañana. Tienen tiempo de llegar en el Urológico de San Román, donde va a hablar sobre Andrés Eloy Blanco. Me ibas a hablar de Andrés Eloy Blanco como humanista. Sí, en alguna ocasión presidiendo la Asamblea Nacional Constituyente, ha debido ser en el 45 o 46 del siglo pasado. Venezuela caminará cuando se ponga en las manos de su pueblo un pan del tamaño de su hambre. Bueno, un aforismo de ese tamaño es digno de admiración. Y también quisiera aprovechar este momento para recordar que el año en que se dictó o se dio la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿quién nos representó en París como canciller de la República? Andrés Eloy Blanco. Así es. Y, y como humorista, bueno, ojalá nos dé tiempo para contarte un par de anécdotas. Una de las asistentes en el Congreso, se atrevió a corregirlo y le dijo, doctor Blanco, eso es un error. A lo que Andrés se volteó con cierta sorna, porque él era muy respetuoso, desde luego, muy educado y muy caballeroso, además, muy caballeroso con las damas. Bueno, pues le respondió, caramba, joven, yo el único error que conozco es Errol Flynn, Ah, el actor. el actor. Sí. Y una anécdota, estando en México en pleno exilio, él no estaba muy de acuerdo con que se musicalizara Píntame Angelitos Negros. Bueno, imagínate, estaba Nicolás Guillén, Manuel Alfredo Rodríguez, el maestro Gallego, el propio Andrés Eloy, y alguien se le acercó, Carolina, y le dijo, palabras más, palabras menos, poeta, usted debe haber ganado mucho dinero por Píntame Angelitos Negros por derechos de autor. Andrés Eloy se voltea con su característico modo de ser y le dijo, no, yo no creo que sea por derecho de autor, yo lo asumo como indemnización por daños y perjuicios. Sí, bueno, es Ese- que la chispa de verdad. Tú sabes que Angelitos Negros, mi tío Pedro Centeno Vallenilla, mi tío abuelo, tenía sí, un manuscrito de Angelitos Negros dedicado por él y él pintó la Virgen de Coromoto que estaba en la iglesia de San Juan, que después se robaron, con un angelito blanco, un angelito indio y un angelito negro. Lástima que se la robaron. esa joya se la robaron, La joya se la robaron, sí. Dios santo. Porque ellos eran cumaneses, entonces ellos eran muy amigos, las Sí, familias eran muy amigas, entonces, de hecho, pues ellos tienen varias anécdotas, los Centeno Vallenilla tenían muchas anécdotas, Andrés Eloy, y además que eran muy amigos a pesar de que estaban en distintos lados de lo que era el gomecismo y la oposición, ¿no? Pero sí. mantuvieron la amistad por encima de todo. Bueno, la anécdota que te voy a contar ahora que involucra o se mezcla, pues, su condición de humanista, su condición de político y su condición de humorista. Augusto Malavé Villalba, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, sufría de lambasismo, que es una dificultad lingüística eh, conforme a la cual o por lo cual quien padece esa dificultad, confunde la R con la L, error, por error. Lo cierto es que tuvo que ausentarse por unos minutos de la presidencia y Augusto Malavé Villalba asumió la presidencia de la Cámara y dijo
se va a abrir la sesión. Se va a abrir por abrir. Alguien se burló cuando Andrés Eloy se incorporaba a su sillón de presidente, su curul suprema como presidente de, de la Cámara, se dio cuenta de la burla. Por eso es que el humor no puede ser burla. Entonces Andrés Eloy se dio cuenta de la burla que estaba padeciendo en ese momento el compañero Augusto Malavé Villalba, y cabalmente dijo el poeta Andrés Eloy: el compañero Augusto Malavé Villalba nos amaneció hoy como poeta y se ha referido a que se va a abrir y viene mayo con sus campos y jardines llenos de flores hermosas, con aromas divinos. En fin, hubo un silencio en la Cámara y bueno, Andrés Eloy dijo, por eso es que felicito al compañero Augusto Malavé Villalba por la acotación. Qué Dicho lo belleza, cual, ¿no? Bueno, Carolina, Jesús, se nos Andrés acabó Eloy el tocó la tiempo. campanilla. Nos sonó ¿Cómo? la campanilla aquí también. No se pierdan, amigos, a las 10 de la mañana más de esta conversación rica con el doctor Jesús Peñalver. Gracias por habernos acompañado. Vamos a despedirlo, identificamos el circuito y ya venimos.